Capítulo 6. Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como bien lo escuchamos, Romanos 6 nos habla acerca del pecado. Y nosotros podemos preguntarnos que si este tiempo de gracia es para libertad, para pecar libremente ante Dios, pero antes más que hacer un devocional para poder decir que si el pecado o no, si tenemos la libertad o no, este devocional quiero inducirlo, quiero dirigirlo hacia podernos acercar a la cruz,
A pesar de que algunos de nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, ha habido áreas en nuestra vida en cuales no hemos podido cambiar, no hemos podido vencer. Y hoy el Espíritu Santo nos quiere alentar a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo del que a veces no hemos podido vivir lo que profesamos, de alguna manera no hemos podido ser vencedores o no hemos podido cambiar. Y la Escritura nos está diciendo que si queremos vivir como Cristo, necesitamos a Cristo. Cristo, aún siendo forma de hombre, Hijo de Dios, él todo el tiempo estaba pidiendo la dirección al Padre, se levantaba de madrugada a orar, él siempre estaba en comunión con él. Cuanto más nosotros necesitamos la dirección de Cristo, necesitamos su voluntad, necesitamos que Él cada día nos cambie esas áreas de nuestra vida que no hemos podido vencer. El cristianismo no es una fórmula mágica de que yo te acepté en mi corazón y ya soy salvo y se acabó. Ese es el comienzo de una vida en Cristo. El haber aceptado a Cristo significa que voy a renunciar a mi vida antigua, a mi vida pasada, y voy a tratar de vivir en novedad de vida. Pero para que yo pueda vivir una nueva vida necesito de Cristo, necesito todos los días de Él. Por eso hay una cita bíblica que dice que si alguno quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así lo dice la palabra. Todo el tiempo tenemos que estarnos negando a nosotros mismos, tenemos que estar buscando la dependencia y del favor de Dios para poder vencer las tribulaciones, para poder vencer nuestra carnalidad, para poder vencer nuestra mala manera de hablar, para vencer esos malos pensamientos que nos rondan. Solamente está buscando Dios que seamos dependientes a Él, que todo el tiempo estemos yéndonos a la cruz, exponiéndole nuestras necesidades, porque si de alguna manera no exponemos lo que tenemos, no exponemos el pecado que aún hay en nosotros, no vamos a prosperar. La misma palabra lo dice, que el que cubre pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se arrepiente alcanzará misericordia. Entonces hoy en este devocional, más que debatir sobre el pecado, sobre el derecho de la ley y de la gracia, que si pecamos o no pecamos, lo único que yo te quiero mencionar, necesitamos a Cristo para vivir como Cristo. Hoy es un tiempo para decirle al amado, te necesito que cambies gradualmente, porque la misma palabra lo dice, que vamos hacia la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. El mismo Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado, sino prosigo al blanco, al flanco a seguir, que es Cristo. Esa debe de ser nuestra mentalidad y eso debe de ser nuestro ánimo para seguir caminando en la fe y seguir creciendo en Él. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada uno de los oyentes que tu Espíritu Santo traiga a ellos lo que ellos necesitan para seguir viviendo bajo tu palabra y bajo tus estatutos y bajo tus ordenanzas, para poder seguir creciendo a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Gracias por seguir viendo estos devocionales. El día de mañana seguiremos con el Romanos capítulo 7 y pide a Dios que pueda estar en tu corazón todos los días. Bendiciones.